Bueno, ahora vamos a hacer juntos el cálculo del NOPAT. Vamos a hacer dos cálculos, básicamente uno a partir del EBIT y otro a partir de la utilidad neta. Y también quiero mostrar algunos detalles, digamos, que refuerzan el por qué estamos interesados en calcular este indicador y cuál es su diferencia, digamos, conceptual con la utilidad neta. Bueno, para esto vamos a asumir lo siguiente, que tenemos una empresa, vamos a imaginar primero que tenemos una compañía que tiene una tasa impositiva de 30%. ¿Ok? Esta empresa se enfrenta a dos escenarios o dos situaciones. Escenario uno, la empresa tiene gasto financiero, es decir, ha tomado deuda. Y escenario 2, la empresa ha decidido financiar sus operaciones sin tomar deuda, es decir, 100% con capital de los accionistas. Entonces, en términos operativos de ingreso, costo de ventas y gastos generales y administrativos o SG&A, lo que vamos a tener en el caso uno va a ser exactamente igual que lo que vamos a tener en el caso 2. Es decir, ingresos 100, costo de ventas 30 en ambos casos y gasto generales y administrativos SG&A de 20. Con esto lo que logramos es tener en ambos escenarios un EBIT de 50 que vendría a ser igual a la utilidad operativa, ¿no? EBIT, utilidad operativa, es exactamente lo mismo. Entonces, acá viene el análisis, digamos, pertinente respecto a lo que es exactamente el NOPAT. En el primer escenario, dado que tenemos deuda financiera, apalancamiento financiero, esta deuda ha generado un gasto financiero de 10. Con ello, lo que tenemos es una utilidad antes de impuestos de 40. Acá es donde viene la diferencia. En la estructura donde no he tomado deuda, obviamente la utilidad antes de impuestos va a ser exactamente igual a mi EBIT. Es decir, va a ser de 50. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que vamos a ver es el pago de los impuestos. El pago de los impuestos en la primera figura es de 12. ¿Por qué es de 12? Porque se han calculado el 30% de esta utilidad antes de impuestos, que es 40. En el segundo escenario tenemos un pago de impuestos mayor, que es de 15. Este 15 viene de multiplicar la tasa impositiva 30% por 50. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el primer escenario pagamos impuestos por 12, mientras que en el segundo escenario pagamos impuestos por 15. Es decir, estamos pagando menos impuestos cuando tomamos deuda. Esto porque el gasto financiero es un gasto deducible de impuestos. En otras palabras, si se dan cuenta, si multiplicamos el gasto financiero por ese 30%, vendría a ser 3. Ese 3 es exactamente la diferencia entre los impuestos del escenario con gasto financiero, que son de 12, con los 15 del escenario sin gasto financiero. 15 menos 12, 3. Bueno, el resultado de esto es que tenemos obviamente utilidades netas distintas. Una utilidad de 28 en el primer escenario y una utilidad de 35 en el segundo escenario. Acá viene lo interesante. En el segundo escenario, dado que no tenemos deuda y por, digamos, consecuencia de ello es que no se tiene gasto financiero, la utilidad neta de 35 termina siendo exactamente igual al NOPAT. ¿Por qué? Porque el NOPAT en realidad lo que es una utilidad neta desapalancada. Es decir, es una utilidad que ignora, o mejor dicho, simula que no tenemos gasto financiero. ¿Por qué hacemos esto? Y es que acá viene lo interesante. Miren, eh, en el primer escenario hemos hecho nuestro cálculo del NOPAT y obviamente llegamos también a 35, ¿no? ¿Cómo hemos hecho ese cálculo? Hemos multiplicado el EBIT por 1 menos la tasa impositiva, que es de 30, entonces es el 70% de los 50 que tenemos de EBIT. Esto es exactamente igual en el segundo escenario porque el cálculo lo hemos hecho sobre el mismo número, que es la utilidad operativa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que al momento de ignorar la palanca financiera, al momento de ignorar el impacto, digamos, del endeudamiento,
lo que estamos haciendo es centrándonos en el resultado operativo. Es decir, lo único que queremos saber es cuál es el retorno, y acá vamos al indicador del ROIC, cuál es el retorno que hemos generado sobre el capital invertido en el negocio. En ambos escenarios el capital invertido es de 200. 200 en el escenario 1, 200 en el escenario 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo hemos financiado esos 200. En el primer escenario hemos tomado una estructura de capital 50%, 50%. Es decir, hemos tomado 100 de deuda y 100 de patrimonio. Mientras que en el segundo escenario no tenemos deuda y hemos financiado la operación 100% con capital de los accionistas. Para términos prácticos a nivel operativo, digamos en ambos escenarios, y ahora cambiemos un poco el supuesto. Imaginemos que no es una sola empresa, imaginemos que son dos empresas exactamente iguales, en la misma industria, con las mismas condiciones, y digamos que esto las lleva a tener los mismos resultados a nivel operativo, el mismo requerimiento de capital para poder iniciar operaciones, pero con un retorno a nivel de patrimonio distinto versus un retorno operativo que en los dos casos va a ser igual. Y ahí es a donde voy. ¿Por qué digo que el retorno a nivel operativo va a ser igual? Porque el capital invertido en ambos casos es 200. Y ahora vamos a utilizar nuestro NOPAT para poder construir nuestro ROIC. Y lo único que hemos hecho es tomado el NOPAT y le hemos dividido entre el capital invertido, lo cual nos da un ROIC de 17.5 en el escenario 2 y obviamente 17.5 en el escenario 1 también. ¿Por qué? Porque como hemos visto, tanto el ROIC, o mejor dicho, tanto el NOPAT como el capital invertido son exactamente iguales en los dos escenarios. O sea, las dos compañías a nivel operativo han generado la misma utilidad y como tienen niveles iguales de inversión, han generado el mismo retorno. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos este análisis a nivel de patrimonio? Cuando hacemos el análisis a nivel de patrimonio, lo que nos damos cuenta es que la empresa 1, que ha tomado deuda, tiene un retorno sobre su patrimonio o ROE de 28%, mientras que la empresa 2 tiene un retorno sobre su patrimonio o ROE de 17.5. Esto lo que nos demuestra es que la deuda tiene un efecto positivo a nivel de retorno para los accionistas. En el primer escenario, lo que tenemos es un retorno mayor para el accionista porque el capital que el accionista puso en el negocio era solamente de 100 y con esos 100 ha generado una utilidad neta de 28. Claro, recordemos que el ROE, ¿cómo se calcula? El ROE se calcula utilidad neta sobre patrimonio. En el segundo escenario, tenemos que este accionista puso, ¿cuánto puso? Puso 200 y generó una utilidad de 35. Por eso es que su retorno es menor, porque puso más capital. Ahora, tema interesante. Como en el segundo escenario no tenemos endeudamiento, tanto el ROE como el ROIC son exactamente iguales. Esto lo que nos quiere decir es que en realidad el ROIC es un indicador de retorno sobre el capital total y en el caso donde el capital total es patrimonio, simplemente va a ser exactamente igual al retorno sobre este patrimonio. En otras palabras, ¿por qué nos interesa analizar el ROIC? Porque si nosotros nos centráramos en un análisis en base al retorno sobre el patrimonio, diríamos que obviamente los accionistas de la empresa 1, con gasto financiero, con endeudamiento, están generando un mayor retorno. Pero no nos estaría diciendo absolutamente nada de la operación de este negocio. Y ese es el punto clave. Lo que nosotros queremos es eliminar cualquier distorsión, cualquier efecto que esté generando sobre los indicadores de retorno el efecto del apalancamiento financiero. Y para eso nos centramos en indicadores 100% operativos. El ROIC nos da esa respuesta, nos dice si es que a nivel operativo el negocio A y el negocio B están generando el mismo retorno. Y la respuesta en este caso es que sí. En otras palabras,
hemos eliminado el efecto del apalancamiento para poder saber si es que la operación en sí misma está generando un retorno similar, mayor o igual. Y esa es básicamente la esencia. El ROIC nos permite analizar empresas con diferentes tipos de estructuras de capital, con diferentes niveles de apalancamiento, pero centrándonos en la parte operativa. Y ahora lo que les quiero mostrar es diferentes caminos para poder llegar al NOPAT. La primera forma, ya la hemos visto, es calcular el NOPAT directamente desde el EBIT. Hemos tomado el EBIT y lo hemos multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Con eso llegamos a 35. En el segundo escenario, lo que hemos hecho es tomar nuevamente el EBIT, pero el EBIT le hemos quitado una serie de elementos. ¿Qué elementos le hemos quitado al EBIT? Le hemos quitado primero la parte que corresponde a los impuestos totales y luego le hemos quitado el porcentaje, digamos, de beneficio tributario que se genera con el gasto financiero. Entonces, como podemos ver acá, voy a ir en detalle, 50 menos todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué está en el paréntesis? Los 12 de impuestos más el 30% de los 10 del gasto financiero. En total, en realidad, lo que estamos quitando aquí es 15. Y finalmente, calculamos el NOPAT a partir de la utilidad neta. Acá hemos hecho el ejercicio inverso. Partimos de esta última línea, que es la utilidad neta, en este caso 28, y le regresamos el porcentaje del gasto financiero que ha sido considerado como gasto deducible, es decir, el 70% de estos 10. Con ello tenemos 7 más 28, 35.